voy a estar mirando unos puntos importantes que son contratiempo, esperanza, confianza y el regreso de Jesús. Ahora bien, este tema que hoy vamos a estar hablando, lo vamos a estar hablando dentro de una perspectiva muy importante. Lo vamos a ver dentro de la perspectiva de advertencias. Ya que hemos reconstruido algo, ya que hemos renovado algo, ya que hemos logrado una victoria en cuanto a eso que estamos queriendo hacer en nuestras vidas, tenemos que ser advertidos de algo. ¿Por qué razón? Bueno, porque los seres humanos tenemos una costumbre, ¿no? Tenemos una costumbre que pensamos que cuando alcanzamos las victorias y ya todo salió, quiere decir que entonces no vamos a tener problemas o circunstancias. Bueno, siempre y cuando, tanto lo que hizo Nehemías, ¿no?, como lo que queremos hacer nosotros, en otras palabras, a la vez que usted y yo nos embarcamos en una jornada como esta, nos embarcamos en una jornada en la cual nosotros estamos buscando realmente ser agentes de cambio y edificar el reino de Dios en la tierra. Porque no solamente Nehemías quería reconstruir las murallas que protegían a la ciudad de Jerusalén, sino también quería darle al pueblo la oportunidad de que regresaran a su origen espiritual, que comenzaran a buscar en la palabra de Dios, que se arrepintieran de sus caminos y que comenzaran a vivir una vida de obediencia y fidelidad al Dios de la gloria. Por lo tanto, Nehemías se convierte, ese proceso de reconstrucción y renovación se convierte en la vida de Nehemías, en una oportunidad para ser agente de cambio en medio de la sociedad. Entonces, amados, a la vez que nosotros buscamos ser agentes de cambio, edificar el reino de los cielos, nosotros vamos a enfrentar luchas y contratiempos, y esas luchas y contratiempos tenemos que estar claros en algo, que muchas veces las vamos a sufrir luego que hemos experimentado grandes victorias. Vamos a ver en este capítulo 13 del libro de Nehemías que luego que Nehemías había concluido todo y que el pueblo estaba feliz, contento, se habían edificado las murallas de Israel, se había traído nuevamente la palabra, se había renovado la fe y el espíritu del pueblo, comenzaron a sufrir estos contratiempos después de esas grandes victorias. Y estas son las cosas que a veces nosotros no entendemos. ¿Cómo es posible? Si yo he tenido una victoria grande, ¿qué está pasando? Bueno, amado, aquí es donde comenzamos y tenemos que poner atención muy profunda a lo que quiero decirte. Las victorias, amados, nunca van a determinar la cesación de pruebas y problemas, sino que van a ser un testimonio de cómo Dios siempre está pendiente para socorrernos en los momentos en los que nosotros necesitemos. El hecho de que estemos viviendo un momento de victoria muy grande no indica que no vamos a sufrir otras inconveniencias. Las victorias no van a detener las inconveniencias, pero nos preparan y nos muestran que lo que Dios hizo ayer lo puede hacer hoy y lo seguirá haciendo también mañana. Que el trato y el compromiso de Dios con nosotros va por arriba de todas estas cosas. Por lo tanto, yo quiero que regresemos nosotros a esta historia en el capítulo 13 del libro de Nehemías y vamos a ver ciertas cosas que son advertencias que quiero hacerles a ustedes en momentos en los cuales para que en momentos en los cuales experimentemos nosotros estas victorias, estemos también pendientes que podrán llegar a nuestra vida ciertas cosas y que nosotros tenemos que estar preparados para confrontarlas y no permitir que esa victoria grande, que eso que hemos levantado, que eso que hemos edificado en nuestras vidas se vaya a estropear y se vaya a ver afectado por un contratiempo. Y es lo primero que quiero que veamos, porque estas advertencias traen consigo unos principios que no quiero que pierdas de vista. Y lo primero que vamos a ver es en los contratiempos. Muchas ocasiones, y tomando nosotros la lección que hemos visto en el libro de Nehemías, termina toda la construcción, termina todo, está el pueblo en grande victoria y comienzan a enfrentar unos contratiempos. Creo que esto básicamente es lo menos que nosotros esperamos, es lo menos que se espera en circunstancias como estas. Entonces, estos contratiempos realmente vienen a probar nuestra confianza y nuestra dependencia en Dios. Así que una manera de nosotros ver esto es de la siguiente manera. Quiero que pongas atención a lo que quiero decirte. Es muy importante
la perspectiva que tú tienes frente a las circunstancias. Porque conforme tú mires las circunstancias en la vida, así habrás de responder a ellas. Como tú mires las circunstancias en la vida, así serán las decisiones que tú vas a tomar. Así que aunque los contratiempos a ninguno les gusta, a nosotros no nos gusta tener contratiempos, sin embargo, tú tienes que entender que cuando los confrontamos, no te enfoques en lo duro, sino en la oportunidad que ese contratiempo brinda detrás de todo ello, porque ese contratiempo te va a recordar que Dios hizo cosas grandes en tu vida, las sigue haciendo y las volverá a hacer. No puedes perder esa perspectiva. Esto tiene que llevarte a ti a entender que nuestra vida como creyentes es una vida de dependencia absoluta en nuestro Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículos 1 al 5, Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 1 al 5, en la Reina Valera, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Recuerde lo que dice el Señor. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo primero que vas a ver es que la posición en la que se ubica el Señor. Si miras la porción, dice, el Señor se habla de sí mismo. Jesús se habla de sí mismo como la vid. Pero Él coloca por arriba de Él al agricultor. La vid depende del agricultor. Y nosotros los seres humanos dependemos del fruto de la vid. Pero la vid depende de aquel agricultor. Por lo tanto, nuestra dependencia hacia Jesús de Nazaret es directamente proporcional a nuestra dependencia con el mismo Dios de la gloria. Así que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, Él lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, esto indica que en nuestra relación con Cristo, el Padre Celestial, cuando se acerca, comienza a evaluar todo. Y Jesús nos da una advertencia. Tienen que estar apegados a mí. No pueden trabajar fuera de mí. Tienen que depender de mí, porque yo dependo de mi Padre. Yo soy la vid, pero mi Padre es el labrador. Y a la hora de venir el Padre a ver qué es lo que hay en la viña, dice que aquella que no esté llevando fruto, Él la corta. Pero la que está llevando fruto, dice que la cuida, la poda. ¿Para qué? Para que lleve más fruto, para que crezca más fuerte. Se pasa un momento de dolor, un momento de contratiempo, una podada, pero lo que viene detrás es una victoria mayor, es una multiplicación de bendición, ¿no? Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora lo que tienen que hacer, en otras palabras, dice el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Escuchaste, iglesia? Aún en medio del coronavirus, separados de Dios, nada podemos hacer. El Señor lo dijo claro: yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Y dice, porque sencillamente separados de mí nada podéis hacer. Por lo tanto, en nuestra relación con el Señor, una de las cosas que tenemos que mantener en mente es nuestra posición en Cristo Jesús. Porque no importa los contratiempos que yo vaya a enfrentar en la vida, no importa la victoria que haya tenido, no importa lo que haya reconstruido, no importa lo que haya alcanzado, van a venir momentos difíciles. Mis victorias no van a detener la llegada de momentos difíciles. Mis bendiciones que esté disfrutando ahora no van a detener los contratiempos de mañana. Siempre se van a presentar. La diferencia está en la perspectiva con la que yo los enfrento, en lo que yo aprendo a través de toda esta carrera, en mi dependencia del Señor, porque el Señor ha prometido que yo llevaré fruto y fruto en abundancia. Así que
cuando miramos a la historia de Nehemías, llegó el momento de la terminación del proyecto. Hubo una fiesta, hubo una algarabía. El pueblo empezó a celebrar con gozo. El pueblo empezó a celebrar con pasión que se había terminado la reconstrucción y la renovación. Hubo grandes fiestas, estaban celebrando una victoria porque hubo tantos obstáculos que no querían permitir que se disfrutara de esa tal victoria. Sin embargo, luego de tener todas estas celebraciones, todas estas fiestas, Nehemías se regresa un momento allá atrás al palacio y le llega a los oídos lo que está sucediendo y tiene que volver nuevamente y encuentra que sucedió algo, encuentra que aún cuando todo se había arreglado, habían estado pasando la historia, cosas diferentes. La historia, si se hubiese terminado en el capítulo 12 y ahí se hubiese cerrado este libro, hubiésemos terminado esto en la cumbre del éxito. Hubiese sido lo más grande. Sin embargo, no fue así. El capítulo 13 presenta otro panorama, un panorama inesperado, un panorama que no lo teníamos probablemente, o Nehemías ni aquellos que andaban con él lo tenían dentro de sus planes, algo diferente. Desafortunadamente, esa historia continúa en el capítulo 13 con un fin completamente opuesto. Al examinar todo el capítulo 13, descubrimos que muchos de los alcances logrados fueron abandonados. Si miramos Nehemías capítulo 13, verso 4, comenzando, dice: y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, el vino y del aceite que estaba mandado a los levitas, a los cantores y a los porteros, y las ofrendas de los sacerdotes. O sea, cuando se construyó esto en la casa del Señor, cuando se renovó la casa del Señor, se hicieron cuartos, cámaras, se hicieron cuartos. Y había un cuarto que se hizo, que Nehemías hizo ese cuarto, cuando restauraron ellos, Esdras, básicamente se restaura todo, se crearon esos cuartos. Y entonces ahí lo que se habían destinado esos cuartos para guardar las ofrendas, para guardar el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado a los levitas, a los cantores, los porteros y las ofrendas de los sacerdotes. En otras palabras, ahí van a poner los utensilios, van a poner todo lo que tiene que ver con la operación diaria de la casa del Señor. Lo que tiene que ver con todo eso lo van a guardar ahí. Sin embargo, cuando Nehemías da la vueltecita y se va, ¿qué pasa? Que viene uno de los sacerdotes que era amiguito de este señor Tobías, que cuando nos acordamos, este Tobías era un enemigo. Ese Tobías era un enemigo. Él quería destruir al pueblo estaba tirando obstáculos para que Nehemías no pudiese terminar esta obra. Entonces, ahora, porque es pariente de aquel, le dan esa área que era destinada para la operación de la casa de Dios, se la entrega a este enemigo. Entonces, incluyendo los diezmos con los que se sostenían a los sacerdotes, los levitas y los cantores. Dice: mas a todo esto ya no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiase las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Bueno, y si seguimos leyendo, vamos a ver cómo Nehemías comienza a volver nuevamente a enfrentar este contratiempo. Cuando vemos, como estamos mirando, ¿qué es lo primero? Que el primer contratiempo es que descuidan la casa del Jehová. Tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta dedicación, ahora la habían abandonado y fallaron en cuidar todo aquello que fue logrado. Mis amados, uno de los problemas que tenemos en nuestra fe a veces, en nuestra jornada como creyentes, es que Dios va dando bendición tras bendición y nosotros pensamos que las bendiciones son para disfrutarla ahorita y la dejamos ahí. Quiero decirte a ti una cosa, mi amado, que uno de los problemas que tenemos nosotros es que descuidamos lo que Dios nos ha dado. ¿Me entendiste? Así mismo es. Lo que Dios nos da para que lo disfrutemos, para que lo cuidemos y para que lo multipliquemos. Dios es el mejor inversionista del mundo y nadie invierte para perder. Todos invertimos para ganar.
Por lo tanto, lo que había hecho el pueblo aquí era horrible. Habían creado algo, habían logrado algo y ahora lo estaban echando a perder. Amado, toda victoria trae consigo responsabilidad. Repito, toda victoria trae consigo responsabilidad. Te lo vuelvo a repetir, mi amado. Toda victoria trae consigo responsabilidad. Nunca descuidemos nuestra responsabilidad hacia la casa de Dios. Esa es nuestra prioridad. Es todo aquello lo cual hemos levantado a través de los años. Es para que todo lo que hemos levantado a través de los años pueda continuar operando dentro del marco de la intervención y respeto a lo divino para nuestras futuras generaciones. Por lo tanto, nosotros no podemos descuidar la casa de Jehová. Si hemos reconstruido, si hemos renovado, si hemos levantado, tenemos que cuidar la casa del Señor. Ahora, en Nehemías 13, 15 y 16, dice: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en tiempo de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que extraían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Jerusalén. Bueno, primer contratiempo: descuidas la casa del Señor. Segundo contratiempo: cuando descuidas la casa del Señor, por consecuencia vas a descuidar la palabra. ¿Me escuchaste? Cuando descuidas la casa del Señor, por consecuencia vas a descuidar la palabra. Y esto fue lo que pasó en este momento. Descuidan la casa del Señor, descuidaron los atrios, se la dieron a Nehemías dice que le dieron ese lugar que había sido destinado para la operación diaria de la iglesia, se la dan a un enemigo. Y por ende, al descuidar la casa, comenzó a descuidarse la palabra. Y aquí pone como un caso, uno de los casos, de tantas maneras que pudo haberse descuidado la palabra, puso un caso importante y le voy a explicar por qué. Descuidaron la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque uno de los mandamientos más importantes y en aquel entonces para el pueblo de Dios, el mandamiento más importante para ellos era amar a Dios, pero también era el guardar el día de reposo. El guardar el día de reposo significaba la evidencia física y visual del compromiso profundo del pueblo con Dios. ¿Me escuchaste? Guardar el día de reposo era la evidencia física de la profundidad de la convicción que sentía ese pueblo por el Señor y por la obediencia a la palabra del Señor, porque era uno de los mandamientos más sagrados para el pueblo, era guardarlo. Ahora, ¿por qué esto era de gran importancia? La importancia del día de reposo no estriba en que es un día en que vamos a descansar, aunque sí, el día de reposo se descansa, pero la importancia de las faenas diarias, ¿no? Es que es un día en el cual el Señor requiere que nosotros nos apartemos de las labores diarias, de la faena diaria, para dedicarnos a dos cosas importantes: a la adoración a Dios y a la palabra. ¿Me entendiste? El día de reposo no es solamente que yo deje de trabajar y que no haga nada. No es un día de vacación. Es un día que el Señor designó para que aquellos que le aman, le siguen y creen en Él y le sirven, ese día se lo dediquen a Él. El día de reposo no es para dedicármelo a mí y a mis hijos, llevármelos de parranda por todas partes. Es para dedicárselo a Él. A adorarle, a darle gracias por todas las bendiciones, a reconocerlo en medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia, y para leer su santa y bendita palabra en compañía de los santos. Amado, el día de reposo es esto. Es el día que damos al Señor. Algunos usan todavía el sábado, otros lo hacemos el domingo. Trabajamos 6 días, descansamos 1, pero ese descanso es con propósito. Es el propósito del Señor. Cuando tú descuidas la casa del Señor, estarás descuidando
la palabra del Señor. Y uno de los contratiempos que vamos a encontrar en nuestro proceso de reconstrucción es precisamente este, cuando comenzamos a descuidar la profundidad de la palabra en nosotros. Así que ese día de reposo nos brinda esa oportunidad de mantener una relación con Dios en óptimas condiciones. Lo segundo que quiero que tú veas en estos procesos, cuando terminamos y vienen contratiempos y todo ello, es que en medio de esos contratiempos hay algo que se llama esperanza, ¿no? En toda lucha existe un elemento importante y ese elemento es la esperanza. Y desde luego que esto depende de la actitud que tú presentes y de la actitud que tú tengas frente a las luchas y frente a los retos. ¿Me entendiste? La esperanza, repito, depende de la actitud que tú tengas frente a las pruebas, a los problemas, a las circunstancias, a las luchas, a los retos. Todo lo que hizo Nehemías lo hizo porque no deseaba luchar contra lo imposible, sino para darle al pueblo una esperanza de vida mejor dentro del marco del sometimiento y la obediencia a Dios. Cuando Nehemías salió de ese lugar, no vino para darle la contra a los enemigos, no vino para establecer un punto político, no vino para hacer una declaración política. Voy a levantar las murallas y se sepa todo el mundo que la nación de Israel es la más poderosa del mundo porque hicimos las murallas. Ese nunca fue el propósito de Nehemías. Nehemías levantó las murallas y las reconstruyó para que el pueblo tuviera una oportunidad más de reconocer cuán grande es el hombre cuando se somete a Dios, cuando depende de Dios. Fue darle al pueblo la oportunidad de regresar nuevamente a su encuentro con Dios, darle esperanza que no todo estaba perdido. El pueblo de Dios estaba caminando fuera de la voluntad de Dios, se estaban casando con mujeres de naciones extranjeras, estaban participando en pecado, en paganismo, en todas estas cosas. Pero ahora Nehemías viene y utiliza la reconstrucción, la renovación de las murallas de Jerusalén para decirles al pueblo: esto significa mucho más que levantar ladrillos. Esto es levantar, es edificar, es alcanzar. Quería mostrarles que a pesar de los problemas, las luchas y pruebas, todavía Dios está dispuesto a bendecir a un pueblo que toma la decisión y la determinación de luchar para reconstruir y para renovar su relación con Él. Todavía hay tiempo, hay esperanza. Todo lo que tienes que hacer es regresar de donde estés, es pararte del camino que llevas, es voltear tu rostro a los pies del Calvario y hay misericordia y perdón para tu vida. Aleluya. Eso es lo importante dentro de todo ello. Amado, aún en medio de las circunstancias y de los obstáculos, luego de la victoria, la perspectiva divina manifestada en Nehemías es lo que le permitió a él tomar decisiones que, aunque pudiera mirarse como decisiones disciplinarias, como decisiones que intentaban disciplinar a un pueblo que se estaba apartando, tenían el propósito de darle al pueblo una oportunidad de corregir sus pasos y continuar disfrutando de la bendición de Dios. Eso es lo que llamamos esperanza. Cuando nosotros continuamos leyendo ahí, te das cuenta que Nehemías se enojó y empezó a decir: esto van a hacer ustedes y esto van a hacer, y aquí se acabó este relajo y ustedes no pueden entrar aquí, voy a cerrar las puertas para que aquí no se venda nada. Comenzó, y todo se pudo haber mirado como: oh, Nehemías nos está disciplinando. Nada tenía que ver. Eso que se miraba como disciplina no era otra cosa que oportunidad para tener esperanza nuevamente, que Dios podía regresar a darnos esa bendición. La esperanza nos permite ejercer una mirada llena de fe que va mucho más allá de lo que nosotros estamos mirando. Esperanza no es solamente querer que algo suceda, es saber que sí va a suceder. Amén. La esperanza del creyente es algo interesante. La esperanza del creyente es algo interesante. La esperanza posiblemente, y escucha bien, la esperanza posiblemente no va a detener los imprevistos, pero sí nos ayudará a sobrepasarlos. ¿Me entiendes? Cuando sentimos esperanza de que algo va a salir bien, eso no indica que hay cositas que vamos a detener, aquellas cositas que vengan a tumbarnos. No, la esperanza no detiene los imprevistos, pero sí nos ayuda a brincar los imprevistos.
Nos da la fe y la certeza de que lo podemos hacer. Romanos 5:5 dice lo siguiente: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el desánimo, amado, una de las cosas que más afecta al creyente, sobre todo hoy día, es el desánimo. Y el desánimo se pierde. En el desánimo se pierde el enfoque a la esperanza y solo la persona se enfoca en la tribulación en lugar de enfocarse en la liberación. Cuando la gente está desanimada, nada más está mirando la destrucción. Cuando estamos animados, sabemos que hay problemas, pero sabemos que hay algo mucho más allá que ese problema. Y es la victoria que viene de parte del Señor. Lo tercero es la confianza. Y los contratiempos se presentan para atacar nuestra confianza en Dios, porque mi confianza me hace depender. Yo dependo más tanto en el Señor como tanta confianza tenga en el Señor. Hay una porción en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, Proverbios 3, versos 5 y 6, que dice lo siguiente, todos los conocemos: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¡Wow! Qué tremendo porción nos dejó Salomón, ¿no? Y escribe este consejo. Yo creo que en momentos que él experimentó grande tribulación en su vida, él entendió esto y nos los dijo: fíate, confía de Jehová de todo tu corazón. Y dice, no cometas el error de apoyarte en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Escuchaste, iglesia? Reconócelo en todos tus caminos. Dios no es Dios para resolverme problemas espirituales nada más. Dios resuelve todos mis problemas. Todos mis problemas. Y dice, Él enderezará tus veredas. Hay dos cosas que quiero mencionar aquí. La expresión fíate de todo tu corazón. Esa palabra que tú ves ahí, que dice fíate, en el versículo número 5, que dice fíate, viene de la palabra hebrea bataj. Viene de la palabra hebrea bataj. Y bataj significa confiar o apoyar. O sea, fíate, en hebreo, bataj, significa confiar y apoyar. En otras palabras, yo confío en Dios, es decir, yo me apoyo en Dios y yo dependo de Dios. Eso es lo que significa ahí. Yo confío en Dios, yo me apoyo en Dios, yo descanso en Dios. Es desarrollar una confianza basada en lo que conozco de Dios y no en lo que he oído de Dios. ¿Aló? ¿Entendiste lo que te dije? Es desarrollar una confianza basada en lo que yo conozco de Dios y no en lo que yo he oído. Una cosa es lo que tú oyes de Dios, pero otra cosa es lo que tú conoces. Y para tú conocer algo de Dios, tú tienes que confiar en Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo que yo conozco de Dios es porque yo lo he vivido. Yo sé que Dios sana porque yo he confiado en Él y Él me ha sanado. Yo sé que Dios provee porque yo he confiado en Él y he visto la mano de provisión en mi vida. Yo sé que yo conozco a Dios porque he visto a Dios obrar en mi vida a tal grado que yo soy testigo en mi vida y eso me ha hecho conocer a Dios. Yo no he oído de Dios, yo conozco de Dios. Y hoy más que nunca hace falta hombres y mujeres que conozcan a Dios. Hay mucha gente en el mundo, millones y millones han oído de Dios, pero necesitamos conocer. La religión te enseña a oír, pero la experiencia y los principios de la palabra te muestran y te llevan a conocer a Dios más allá de las circunstancias y de todos los problemas. Has sido llamado a conocer esa confianza. Cuando dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, eso quiere decir que no te apoyes en tus fuerzas, en tu lógica humana, que no confíes en tu propia voluntad, ni tampoco en tu naturaleza. Y termino con lo último. Todo esto, tanto en Nehemías, llevó al pueblo al regreso de Dios al medio del corazón del pueblo. Regreso de Dios al corazón del pueblo. Pero tú y yo hoy día nos preparamos para el regreso de Cristo. Todo proceso de renovación nos lleva a nosotros a ello.
En Filipenses capítulo 1 y verso 6, Filipenses 1:6, hay una porción que la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Wow, te la repito otra vez. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Fíjate, en griego, el autor de Filipenses utilizó para esa palabra buena, utilizó la palabra agathos, en griego, agathos, que significa que todo es bueno en un sentido físico y moral y que produce beneficios. Es algo de excelencia. Por lo tanto, lo que Dios hace en nosotros es bueno físicamente, es bueno moralmente, es increíblemente extraordinario espiritualmente y es de grande beneficio para nosotros. Hasta el día que Cristo venga, Él lo sigue haciendo en nosotros. Amado, todo lo que reconstruyamos y renovemos tiene que ser perfeccionado por Dios a través de todas nuestras circunstancias, para que así estemos seguros cuando llegue el bendito momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que en este día tú y yo, mi amigo, mi amiga, querramos reconstruir y levantar y renovar nuestras vidas, nos dirige a ese momento. Mantenernos en esa dirección. Recuérdate que Jesús nos dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, tú y yo somos sencillamente extranjeros y peregrinos. Por lo tanto, nuestra caminar y nuestra mirada y nuestro destino está en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y créeme, Él viene pronto. Él viene pronto. No me preguntes la fecha, porque dice la Escritura que nadie lo sabe. Ni los ángeles que están en el cielo, ¿no? Dicen que el que va a tocar la trompeta final, nomás está pendiente a que el Señor le dé el cue. Ahora sí, debe estar. Los trompetistas hacen ejercicios con los labios para cuando van a tocar, hacen así y cosas así, ¿no? Y yo creo que Él está ya haciendo lo mismo, ¿no? Esperando que el Señor le dé la señal. Toca esa trompeta. Él está muy cerca. Así que todo esto que estamos haciendo y hemos hablado nos lleva en esa dirección. Cristo viene y viene pronto. Señor, en 6 sermones hemos estudiado sobre la reconstrucción y renovación. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que permitas que todas estas enseñanzas las podamos llevar a la práctica, sabiendo, Señor, que a través de ello estaremos reconstruyendo y renovando nuestras propias vidas, las vidas de nuestra familia y las vidas de nuestra congregación. Para continuar todos juntos esta jornada, Padre, aprovechando bien el tiempo, Padre eterno, porque los días son cortos y tu venida se acerca y estamos preparados, Señor. Y te decimos: ven, Señor Jesús. Danos la oportunidad de continuar caminando, levantando y edificando. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.